¿En qué momento comenzaste a olvidarte de ti? Tal vez fue el día en que te elegiste al final, en que callaste lo que sentías por miedo a perder a alguien o a decepcionar. Pero llega un instante en que el alma, cansada de ese silencio, pide volver a casa. Hoy vas a recordar que amarte no es egoísmo, es coherencia. Que el amor propio no se dice, se practica, se construye con cada decisión fiel a tu verdad. Y a partir de aquí, paso a paso, vas a descubrir cómo el amor hacia ti se convierte en la fuerza que ningún golpe externo puede quebrar. Gracias por quedarte, por darte este momento para escucharte de verdad a través de las palabras que te habitan. Hoy la conversación es sobre algo que debiste aprender hace años, pero nadie te lo enseñó bien. O tal vez lo escuchaste, pero lo confundiste con orgullo o con egoísmo. Hoy se trata de ti, de lo que fuiste, de lo que has dado y de lo que ya no puedes seguir ignorando. Hablaremos del amor propio, no como una consigna vacía, sino como un acto de verdad que nace del alma herida, de esa parte tuya que alguna vez gritó en silencio y no la oíste. ¿Cuántas veces te dejaste para después? ¿Cuántas veces entregaste lo que no tenías? ¿Cuántas veces esperaste que alguien te dijera que era suficiente para creerlo? No hay culpa en eso. Todos lo hemos hecho. Pero llega un instante en que algo dentro dice, basta. El cuerpo se cansa del olvido, la mente se apaga de tanto silencio y el alma empieza a doler. Ahí comienza todo, porque amar no significa desaparecer para que otro brille, ni callar lo que sientes por miedo a perderlo, ni encogerte para caber donde ya no hay espacio para ti. Amar no debería doler de forma constante. Tú mereces un amor que no te destruya. Y ese amor nace cuando te eliges. Nace cuando te miras al espejo y no te insultas. Cuando te tratas con ternura. Cuando decides no correr detrás de quien no te ve. Cuando respetas tus propios límites. Cuando eliges la paz antes que el drama. Eso también es amor. Es uno de los más difíciles porque nadie lo aplaude. Pero es ahí donde se revela tu valor. Si no te respetas, ¿quién lo hará? Si no te priorizas, ¿quién lo hará? Si no te eliges, ¿quién te elegirá de verdad? Amarte no significa volverte fría ni dejar de amar. Significa amar desde la plenitud, desde la verdad, no desde la carencia. No necesitas que alguien te salve ni te complete. Ya eres todo lo que buscabas en otros, solo te falta recordarlo. Habrá días en que te cueste, días en que extrañes, días en que mires atrás y sientas nostalgia. Y está bien, amar no se trata de ser fuerte siempre, sino de serte fiel incluso cuando nadie lo entienda, incluso cuando el amor te duela, y aún así decidas irte para no perderte a ti misma. Eso es amor propio, no el de las frases bonitas ni las máscaras de cuidado superficial. El amor propio real se demuestra en las decisiones difíciles. En decir no cuando te tiembla la voz, en alejarte de lo que te daña aunque todavía lo desees, en mirar tus heridas y no esconderlas, en abrazarlas y decirte, aún con esto merezco lo mejor. Perderás personas, sí, pero ganarás algo más grande, tu alma. No viniste al mundo a mendigar afecto, ni a aceptar migajas disfrazadas de amor, ni a sostener vínculos que te apagan. Viniste a vivir con plenitud, a crecer, a brillar. Quien te acompañe deberá estar a la altura del amor que ya aprendiste a darte. Y si nadie llega, estarás bien igual, porque comprendiste que la compañía más valiosa es la tuya. A veces el abandono no empieza con un portazo, sino con un susurro. Con ese no pasa nada cuando sí pasa. Con ese yo aguanto cuando ya no puedes más. Con ese lo importante es que él esté bien, aunque tú te estés desmoronando. Así, poco a poco, te vas yendo de ti. Te apagas, te colocas al final de tu propia lista, te justificas por todo, su frialdad, su distancia, su falta de tiempo. Esperas que cambie, que vea, que vuelva a ser como antes. Y en esa espera te pierdes. Empiezas a hablarte mal, a criticarte por sentir, por pedir, por necesitar. Y cuando una persona se abandona tantas veces, el alma se cierra. Se cierra para no doler, se cierra para sobrevivir. Entonces el día se vuelve mecánico. Te levantas sin ganas, trabajas sin presencia, sonríes sin alegría. Hasta que llega la noche y todo el peso cae sobre ti. Epicteto dijo,
Ningún hombre es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y ahí está la raíz de todo. Recuperar la libertad interior empieza por dejar de olvidarte, por volver a ti, por abrir el alma que un día cerraste para protegerte. Porque solo quien se elige con coraje puede amar de verdad. ¿Te has preguntado alguna vez en qué momento te perdiste? ¿En qué instante esa versión brillante de ti empezó a apagarse? ¿Cuándo dejaste de soñar o cuando comenzaste a conformarte con tan poco? Y aunque duela aceptarlo, la respuesta es clara. Fue el día en que elegiste a los demás por encima de ti una y otra vez. No es culpa tuya, lo aprendiste del miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser amado. Pero lo cierto es que el precio de no amarte es infinitamente más alto que el de la soledad, porque la soledad pasa, pero el abandono propio deja cicatrices que tardan años en sanar. No viniste a este mundo para rogar amor, ni para perseguir a quien no desea quedarse, ni para encogerte para caber donde no hay espacio para tu esencia. Viniste para reconocerte, para expandirte, para ser quien eres en plenitud. Y para eso es necesario recordar algo fundamental. Estar solo no es el problema. El problema es no soportar tu propia compañía, no escucharte, no cuidarte, no amarte. El trabajo no consiste en encontrar a alguien, sino en recuperarte a ti. Recuperar esa parte tuya que se escondió por miedo a molestar, esa parte que aceptó menos de lo que merecía, que dejó de soñar en grande por temor a no ser acompañada. Esa parte merece volver, y solo tú puedes traerla de regreso. ¿Cómo se hace? Con actos pequeños pero poderosos. Dormir bien, comer sin culpa, hablarte con ternura, alejarte de quienes te apagan, dejar de compararte, abrazarte cuando nadie lo hace. Y sobre todo, tratarte con amor incluso cuando sientes que fallas, incluso cuando el miedo te sacude, incluso cuando crees no estar a la altura. El amor propio no es soberbia, es compasión. No es orgullo, es paciencia. Es cuidar la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo. Nadie podrá darte el amor que tú no te das. Podrán admirarte, desearte, acompañarte, pero si no te consideras digno de amor, lo rechazarás, lo sabotearás, lo dudarás. Porque el amor que recibes no puede superar el amor que crees merecer. Y ahí está la verdadera sanación, en la forma en que comienzas a tratarte, en cómo interpretas tu historia y puedes decir con serenidad, sí, me equivoqué, pero sigo siendo digno de amor. Aunque nadie lo vea, tú lo verás. Y eso basta, porque eso lo cambia todo. El amor propio no llega con estruendo, no aparece como un relámpago que lo ilumina todo. Llega como una brisa suave, como un hábito silencioso que poco a poco transforma tu vida. Es ese momento en que eliges responderte con calma cuando antes lo hacías con ira, en que dejas de quedarte donde duele, en que respiras hondo y decides no enviar ese mensaje que sabes que solo abriría heridas. Eso también es amor. Amarte no es mirarte al espejo y repetir palabras bonitas, es actuar como alguien que realmente cree en ellas, aunque aún te tiemble la voz. Es mirar una foto del pasado y no correr a revivir lo que fue, sino permanecer en el presente, en el aquí y ahora, donde ya no hace falta compararte con lo que perdiste, porque la nostalgia puede engañar, puede hacerte idealizar lo que en verdad te dañó. Puede hacerte creer que todo fue culpa tuya. Pero no era tu culpa que alguien no supiera amarte, ni que se fuera, ni que no te eligiera. Eso pertenecía a su historia, no a la tuya. Tu camino no es cargar con las confusiones ajenas. Estás aquí para sanar lo tuyo, para dejar de convertir el amor en sacrificio. Es difícil, porque te enseñaron que amar era aguantar, que amar era entender siempre, que amar era quedarse aunque doliera. Pero el amor no debería doler todo el tiempo, ni confundirte, ni hacerte sentir menos. El amor verdadero te sostiene, te eleva, te hace sentir más tú. Si tienes que apagar tu luz para ser aceptado, eso no es amor, eso es miedo. Y tú no naciste para vivir desde el miedo, sino desde la plenitud. Naciste para amar con certeza, con paz, con la convicción de que mereces algo claro, estable,
que no te robe el sueño por angustia. Y todo eso comienza cuando te tratas así, cuando no te juzgas, cuando te esperas, cuando decides no abandonarte por nadie. Sanar lo que otros rompieron sin dañar a nadie más. Eso es fortaleza, eso es poder. Eso es amor propio en su forma más pura. Nadie puede dártelo, porque nadie ha vivido lo que tú viviste, ni ha sentido lo que tú callaste, ni ha resistido lo que tú superaste. Solo tú sabes cuánto costó seguir de pie. Solo tú sabes las veces que estuviste a punto de rendirte y no lo hiciste. Por eso, aunque nadie te lo diga, aunque no haya aplausos, escucha esto. Gracias por quedarte contigo, por no soltarte, por cuidar lo que otros no supieron proteger. Como dijo Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Ser dueño de ti, de tu voz, de tu amor, es el comienzo de toda libertad. Si sientes que apenas comienzas este camino, o que retrocedes después de avanzar un poco, no te castigues. Todo lo que nace del amor, incluso cuando avanza despacio, incluso cuando duele, incluso cuando no da resultados inmediatos, tiene su efecto tarde o temprano. Tu alma lo notará. Y ese día, cuando te mires al espejo, ya no verás a alguien roto, sino a alguien real. Verás humanidad, no imperfección. Verás a alguien que, a pesar de sus cicatrices, siguió caminando. Caminar hacia el amor propio no empieza desde la cima, empieza desde el suelo. Desde ese lugar donde te sentís pequeño, donde pensás que nadie podría amarte si te ve tal como sos, donde te escondes detrás de lo que das porque no sabes cómo recibir. A veces llegas ahí sin darte cuenta, porque normalizaste tanto el abandono de ti mismo que ya no recordás cuándo fue la última vez que te trataste con cariño. Hubo un hombre, llamémosle Julián. Tenía 42 años y su pareja, después de 9 juntos, se fue un día sin reclamos, sin drama, solo diciendo, ya no siento nada. Y él se quedó con la vida ordenada, pero vacía, con las cosas en su lugar, pero el alma perdida. Durante las primeras sesiones se justificaba. Decía que había sido buen hombre, que había cumplido con todo, que nunca traicionó. No entendía por qué se había ido. Poco a poco, entre silencios, se reveló la verdad. No era falta de amor hacia ella, era falta de amor hacia sí mismo. Julián no sabía quién era sin su pareja. No tenía pasiones propias, ni amigos cercanos, ni identidad. Su mundo giraba alrededor de otro ser. Y eso, aunque parezca entrega, asfixia, porque amar no significa desaparecer, sino compartir sin dejar de existir. Julián se había olvidado de sí, no por egoísmo ni por debilidad, sino porque nadie le enseñó a validarse solo. Durante años creyó que el amor se ganaba siendo útil, resolviendo, soportando incluso lo insoportable. Pero eso no es amor, eso es miedo a no ser suficiente. Y el miedo, decía Epicteto, es el resultado de querer que las cosas sean distintas de como son. El miedo intenta retener. El amor verdadero deja ser. El proceso de Julián fue lento, lleno de recaídas, de noches silenciosas, pero fue valiente. Comenzó a hacer cosas por sí mismo, cosas pequeñas pero profundas. Viajó solo, comió en un restaurante sin compañía, aprendió algo nuevo sin necesidad de compartirlo. En esa soledad bien vivida, comenzó a encontrarse, dejó de esperar que alguien le devolviera lo que dio, dejó de culparse por no prever la partida, dejó de temer a la soledad, porque por primera vez se tenía a sí mismo y eso bastaba. La última vez que habló, dijo algo que cambió el aire de la habitación. No sabía que podía ser suficiente para mí. Pensé que necesitaba a alguien para sentir que valgo, pero ahora entiendo que valgo simplemente porque existo. Esa frase contiene la esencia del amor propio, no necesitar que otro te confirme la vida. Y si en este momento sentís que te falta algo, que estás vacío o fuera de lugar, recordá esto. También podés volver a vos. También podés aprender a amarte sin condiciones. Podés soltar la idea de que la perfección es requisito para merecer lo bueno. El amor propio no exige que seas distinto. Te invita a ser tú, sin culpa, sin miedo, sin prisa. Y cuando te habitas completamente, ya no hay quien pueda vaciarte.
Una de las formas más silenciosas de romper ese amor hacia ti es compararte. Compararte con los cuerpos, las vidas, los logros ajenos, con las versiones idealizadas de otros. Te desgasta porque siempre habrá alguien que parezca más feliz, más amado, más exitoso. Y digo, parezca, porque eso es lo que casi siempre es: apariencia. Nadie muestra sus noches sin sueño, sus ansiedades, sus vacíos, pero aún así te comparas, y al hacerlo dejas de verte desde dentro. Ese es el punto donde el amor propio empieza a fracturarse, cuando tu medida deja de ser tu proceso y pasa a ser la vida de otro. Y eso es injusto contigo. No tenés que correr al ritmo de nadie. Cada quien tiene su historia, su tiempo, su forma de florecer. Lo que a otro le tomó 1 año, a ti puede llevarte 5, y eso no te hace menos, te hace auténtico. El amor propio no es una carrera, es un camino, a veces lento pero firme, y cada paso, por pequeño que parezca, cuenta. Cuando te levantás y haces tu cama con amor, cuando elegís una ropa que te hace sentir bien, cuando cocinás algo que te nutre, cuando dejas de seguir a quien te hace sentir insuficiente, cuando apagás el celular para tener paz, cuando no respondes ese mensaje que sabes que te lastimaría, eso también es amarte, y no es poco, es muchísimo, porque en esos gestos cotidianos estás aprendiendo a elegirte en lugar de mendigar validación. Y eso transforma todo. Tu cuerpo cambia, tu energía se aligera, tu mente se aquieta. Ya no te hablas con odio, ya no te forzas a encajar, ya no pedís permiso para ser distinto. Empiezas a verte con compasión, a abrazar tu proceso, a sentirte en casa dentro de ti. Y desde ahí, desde ese lugar sereno, ya no necesitas competir ni brillar para existir. Simplemente sos. Solo necesitas existir, ser, sin añadir nada más, porque nadie en el mundo podrá ocupar tu lugar. Nadie tiene tu voz, tu mirada, tu historia. Eres irrepetible. Y no es una frase bonita para consolarte. Es una verdad que la vida demuestra en cada paso. Si algún día dudas de tu valor, detente y mira todo lo que has atravesado. Observa la fuerza con la que sigues amando aun cuando te han herido, la ternura que aún habita en ti aunque te hayan fallado, la manera en que te levantas una vez más, incluso cuando creías no poder hacerlo. Esa capacidad de recomenzar no se enseña, se conquista viviendo, cayendo y regresando a ti. Y si en algún momento sientes que todos avanzan y tú no, recuerda, la flor no compite con la que crece a su lado, simplemente florece. Tú también estás floreciendo, aunque a veces no lo veas, aunque nadie te lo diga, aunque el proceso sea lento. Estás regresando a tu centro, y eso basta. Como enseñó Epicteto, no te perturbes por las cosas, sino por la opinión que tienes sobre ellas. Lo mismo ocurre contigo. Lo que niegas te domina, lo que aceptas te transforma. El amor propio nace de esa aceptación. Lo que no reconoces, lo que rechazas, lo que escondes por vergüenza, lo que disimulas para encajar, termina controlándote. Empieza el miedo a ser descubierta, la necesidad de aprobación, la culpa por no ser lo que otros esperan. Y sin darte cuenta, dejas de vivir y comienzas a interpretar un papel. El personaje que inventas para agradar se impone sobre quien realmente eres. Por eso, amarte también significa quitarte las máscaras, mirarte sin defensas, sin adornos, y decirte, sí, tengo heridas, pero también tengo luz. No hace falta perfección para merecer amor. No es necesario haber sanado todo para valorar. Nadie llega al amor propio desde la plenitud. Todos llegamos desde la carencia, desde la crisis, desde ese momento en que ya no se puede seguir fingiendo. Ese instante en el que te miras al espejo y por fin reconoces, no puedo seguir siendo esta versión mía. Y en lugar de castigarte, eliges comprenderte. En lugar de esconderte, te abrazas. En lugar de exigirte fortaleza eterna, te permites quebrarte un poco. En ese pequeño acto nace la transformación, porque cuando te das la libertad de ser quien eres, el amor deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que emana. Y sí, cuando eso sucede, todo cambia. Cambian tus relaciones, cambian tus elecciones, cambia tu medida del respeto.
Ya no imploras atención, ni aceptas migajas, ni negocias tu dignidad para que alguien no se vaya, porque ya no estás dispuesta a irte de ti por nadie. Eso, aunque duela al principio, es libertad. Es comenzar a decir lo que nunca dijiste, dejar de justificar lo injustificable, ponerte en primer lugar sin sentir culpa, elegirte incluso si eso implica perder personas. Porque si para que alguien se quede tú, debes irte de ti, entonces esa presencia no vale. Lo sabes, lo sentís en el cuerpo, en el pecho, en ese cansancio que ya no quieres repetir. Amarte también es renunciar a la necesidad de tener razón, de ganar, de que todos te aplaudan. A veces, amarte es simplemente darte permiso para descansar, para decir no, para cerrar la puerta sin explicaciones, para no disculparte por ser quien eres. Porque ya no estás aquí para convencer a nadie de tu valor, estás aquí para habitarlo, vivirlo y sostenerlo con dignidad. Después de una ruptura, lo más difícil no es la ausencia del otro, sino el reencuentro contigo. Ese silencio en el que ya no hay excusas, donde no puedes esconderte detrás de «él no me entiende, ella me confunde, si cambiara todo sería distinto». No, ya no está, y lo que queda eres tú, con todo lo que diste, lo que callaste, lo que ignoraste de ti por quedarte un poco más. Y claro que duele, porque en ese silencio empiezan a hablar todas las voces que habías silenciado. La que te dijo, esto ya no es sano y no escuchaste. La que susurró, te estás apagando y no atendiste. La que gritaba, no te pierdas más y aún así te quedaste. No se trata de culparte, sino de asumir. Cuando te haces cargo, comienza la verdadera sanación, y en ese primer tramo del regreso hacia ti hay miedo, miedo a estar sola, miedo a no volver a amar, miedo a encontrarte con partes que habías dejado dormidas. Pero ahí, justo ahí, empieza la vida en su forma más pura, cuando decides no huir más de ti. También hay algo más, algo que da esperanza, porque por primera vez no estás intentando rescatar una relación, sino rescatarte a ti. Y eso tiene una fuerza inmensa. Ya no esperas que alguien te busque, estás aprendiendo a escucharte. Ya no aguardas una disculpa, estás practicando el perdón contigo. Ya no corres detrás de nadie, caminas hacia adentro. Ese movimiento es invisible a los ojos, pero sagrado para el alma. Porque no hay viaje más profundo que el regreso a uno mismo después de haber vivido tanto tiempo lejos. A veces querrás volver no a la relación, sino a lo conocido, a lo cómodo, a lo que te daba una falsa sensación de control, pero no volverás porque algo dentro de ti ya cambió. Y cuando algo cambia de verdad, no hay regreso posible. Empiezas a ver lo que antes ignorabas, a darte cuenta de lo que mereces, a construir una vida que ya no gira alrededor del miedo, y un día, sin buscarlo, te reirás fuerte, libre, con esa risa que no pesa ni pide permiso. En ese instante entenderás que no estás regresando a quien eras antes de amar, sino naciendo como alguien nuevo, alguien más entero, que atravesó el dolor y eligió quedarse con la lección, no con la herida. Eso es amarte. Elegir que lo que pasó no defina quién eres. Elegir que tu valor no se negocie nunca más. Elegir no soltarte la mano aunque tiembles, y si algún día sentís que retrocedes, no te castigues. Sanar no sigue líneas rectas. A veces avanzas 5 pasos y retrocedes 2, y aún así avanzas. Lo importante no es hacerlo perfecto, es hacerlo verdadero, con tus dudas, tus días grises, tus ganas de llorar sin motivo. Todo eso forma parte del proceso. Estás haciéndolo bien, incluso cuando no lo ves, incluso cuando nadie te lo dice, porque por fin estás eligiéndote. Mariana llegó con una voz suave, casi apagada. Tenía 36 años y una frase que pesaba más que sus silencios. Creo que no sé quién soy. Sus ojos mostraban un cansancio hondo, el de quien lleva años postergándose. Había compartido más de una década con su pareja. Cama, casa, rutina, pero no amor, al menos no del que nutre. No había gritos ni golpes, solo ausencias. Hablaba y él no escuchaba, decía. Pedía un abrazo y él cambiaba de tema. Soñaba con viajar y él solo pedía que no me quejara. Nada escandaloso,
pero profundamente vacío. Ese tipo de relación no destruye de golpe, sino gota a gota. Te va borrando por dentro, porque no deja heridas visibles, pero deja un hueco en el alma. Mariana ya no pedía, porque sabía que no iba a recibir. No venía a contar cómo la dañaron, venía a contar cómo se había desvanecido en su propio silencio. Empezó entonces un trabajo distinto, no para salvar la pareja, sino para salvarse a sí misma. Redescubrir sus gustos, su risa, sus colores, sus deseos. Volver a vivir, no solo a existir. El proceso fue arduo. Cada paso hacia ella era un paso lejos de él, y moverse de un centro ajeno duele. Duele dejar lo que te era familiar. Duele enfrentarte al miedo de la soledad, a la incertidumbre, a la posibilidad de no ser vista. Pero Mariana eligió avanzar. Empezó a decir no, a disfrutar la soledad sin culpa, a poner límites suaves pero firmes, y con cada límite regresaba un poco más a sí misma. Un día, con la mirada serena, dijo: «Por fin entendí que no tengo que convencer a nadie de quererme. El amor que debo cuidar es el mío hacia mí». Poco después se marchó, sin gritos, sin venganza, sin drama. Se fue de ese espacio donde nunca fue escuchada, para habitar uno donde por fin se escuchaba. Ahora vive sola, pero no está sola. Está consigo, con su risa, con su esencia, con su nueva manera de mirar el mundo. Ella no dejó una relación para encontrar otra, sino para encontrarse. Y ese es el acto de amor propio más grande que puede hacerse. Tal vez te veas reflejada en ella, tal vez también fuiste apagándote, tal vez dejaste de pedir o de soñar para no incomodar, tal vez hoy estás aprendiendo a verte otra vez. Si es así, celébralo, no por haber soltado a alguien, sino por haberte elegido a ti. El amor propio no se pierde de golpe. Se desgasta en frases que repetís en silencio hasta creerlas. No soy suficiente, siempre fallo, nadie me va a querer así. Pero puedes detener ese pensamiento ahora mismo. Como recordaba Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Elegir pensamientos que te eleven es elegirte. Y ese, aunque parezca un gesto pequeño, es el inicio de tu libertad. ¿Para qué intentarlo si seguro no puedo? Así empieza el eco de una voz que, sin que lo notes, se ha vuelto tu propia enemiga. Palabras que se adhieren al alma como si fueran verdades, pero no lo son. Nadie nace hablándose con crueldad. Aprendiste a tratarte como te trataron, a verte como te miraron, a sentirte como te hicieron sentir. Si creciste en un entorno donde el afecto era condicional, donde las críticas pesaban más que los abrazos, donde el amor dependía del rendimiento o del silencio, es natural que ahora te cueste verte con ternura. Pero ya no eres esa versión que pedía permiso para existir. Ahora podés empezar a hablarte distinto, y aunque parezca un gesto pequeño, cambia todo. Nadie te escucha tanto como vos mismo. Nadie está contigo cada minuto como tú lo estás. Si esa voz interna solo juzga, vivirás sintiéndote en deuda, insuficiente, ajeno a tu propio valor. Pero si aprendes a hablarte con compasión, a corregirte con respeto, a sostenerte en vez de hundirte, todo empieza a ordenarse. No es magia, es práctica. Cada vez que te equivocas y pensás, soy un desastre, podés elegir decir, estoy aprendiendo. Cada vez que te mires buscando defectos, podés elegir buscar tu luz. Al principio no lo creerás. La mente se resiste, pero como decía Marco Aurelio, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos cambian, cambia también la forma en que habitas tu propia existencia. Si fuiste capaz de herirte con palabras durante años, también sos capaz de enseñarte a tratarte con bondad. Esa es la base del amor propio. No palabras dulces por un día, sino un compromiso constante contigo, incluso en los momentos en que te falles, en que recaigas, en que no sepas cómo seguir. Ahí es donde debes quedarte contigo y decirte, no pasa nada, sigo aquí. Esa lealtad interna reconstruye lo que ningún aplauso externo puede reparar. Ni el amor nuevo, ni el éxito, ni la aprobación te definen tanto como la voz con la que te hablas cuando nadie te ve. Si estás cansado de ese diálogo tóxico, si te duele sentirte tu peor enemigo, si cada vez que te miras te juzgas, recordá esto.
Podés cambiar esa voz. No es destino, es entrenamiento. Podés convertirla en aliada, enseñarle a respetarte, a reconocerte. Y cuando esa voz empiece a sonar más suave, más humana, vas a sentir algo que quizá olvidaste. Paz. Paz de estar contigo sin huir. Paz de poder quedarte en silencio sin atacarte. Paz de no tener que fingir que estás bien. No siempre te amaron bien. Eso dejó marcas, pero no cicatrices definitivas. No se trata de culpar, sino de comprender. Porque mientras no entiendas de dónde viene la forma en que te hablas, repetirás el mismo patrón sin darte cuenta. Muchos aprendieron que el amor se gana, que hay que hacer méritos para merecerlo. Si solo te miraban cuando cumplías, si solo te abrazaban cuando te portabas bien, si las comparaciones eran constantes, si nunca te dijeron que estabas bien siendo quien eras, es lógico que ahora no sepas cómo darte afecto sin exigirte primero. Duele reconocerlo. Duele ver que los que debieron protegerte no supieron hacerlo. Duele aceptar que buscaste amor en lugares donde solo encontraste exigencia o frialdad. Pero también puedes sanar si decides mirar tu historia sin quedarte atrapado en ella. El objetivo no es quedarte en el pasado, sino entenderlo para soltarlo. Y al soltar, te haces cargo. Te convertís en ese adulto que no tuviste, en quien se da el abrazo que faltó, en quien se dice, lo hiciste bien, en quien susurra, no pasa nada si fallas. No importa si nadie te lo dijo antes, podés decírtelo ahora. Eso no es poco, eso es inmenso. Porque sanar también es reeducar al alma, es cuidar al niño o niña herida que aún vive en vos. Es mirar atrás y decir, sí, eso dolió, pero ya no me define. No me protegieron, pero ahora me protejo. No me dijeron que era suficiente, pero puedo empezar a creérmelo. En ese instante cambia todo. Ya no esperas que mamá te reconozca, que papá te apruebe, que tus hermanos te entiendan, que tu familia te acepte. Tomás lo que sirvió, soltas lo que no, con respeto y con firmeza, porque nadie más puede vivir tu vida. Nadie puede decidir por ti cuánto vales. Y cuando finalmente entendés eso, tu caminar cambia. Te volvés más libre, más auténtico, más tú. Ya no buscas encajar en un molde viejo, creas el tuyo, hecho de verdad, de calma y de amor. Y eso, precisamente eso, es lo más valiente que puede hacer un ser humano. Cuando empezás a fortalecer el amor propio, no solo algo cambia dentro de ti, también se transforma todo lo que te rodea. Y no es un proceso fácil. Porque cuando empezás a ponerte en primer lugar, a cuidar tu paz, a decir no sin culpa, a dejar de justificarte, a proteger tu energía, muchas personas se incomodan. No porque hagas algo malo, sino porque ya no estás cumpliendo el papel que esperaban. Es ahí donde la fuerza interior se pone a prueba, donde el alma debe mantenerse firme en su decisión de no retroceder. Te dirán que cambiaste, y será verdad. Cambiaste para bien. Ya no sos la misma que callaba para no incomodar, la que se anulaba para agradar. Te llamarán egoísta, pero en realidad estás siendo digna. El amor propio no busca aprobación, busca coherencia. Coherencia entre lo que sentís y lo que hacés, entre lo que soñás y lo que permitís, entre lo que deseás y lo que estás dispuesta a sostener. Cuando aparece esa coherencia, aparecen también los límites y con ellos la verdadera libertad. Ya no estás para reírte de bromas que hieren, ni para aceptar comentarios que te rebajan, ni para asistir a lugares que te drenan. No se trata de discutir ni de imponer, sino de posicionarte. De dejar claro con tu energía, ya no voy a permitirme menos. Esa frase es un acto de amor propio y también de valor. El entorno se acostumbró a tu versión anterior, aquella que siempre decía que sí, incluso queriendo decir que no, aquella que cargaba con silencios y renuncias. Por eso, cuando empezás a poner límites, algunos se alejan. Pero no estás perdiendo amor, estás soltando dependencia. Estás despidiéndote de relaciones que solo sobrevivían porque te negabas a ti misma. Y aunque duela, el tiempo te mostrará que era necesario. Vas a agradecer no tener que fingir, no tener que achicarte para encajar, no tener que actuar para ser aceptada. Descubrirás el alivio de ser tú, completa y sin disculpas. Porque los límites no alejan el amor verdadero,
lo filtran. El amor genuino no necesita que te traiciones para quedarse. Quien te ama de verdad, te quiere libre, te quiere clara, te quiere real. Respeta tus silencios, comprende tus distancias, no se ofende por tu necesidad de espacio. El amor sano no exige que te rompas para que el otro esté cómodo. Mereces amor sano. Pero para alcanzarlo, primero necesitas elegirte a ti misma. Y eso a veces significa cerrar puertas, decepcionar expectativas, caminar sola un tramo del camino. No hay soledad más amarga que la que se siente estando rodeada de gente con la que no podés ser vos. No debes tu silencio a nadie, ni tu disponibilidad constante, ni tu energía. No le debes tu amor propio a nadie. Lo único que te debes es lealtad contigo. Si para cuidar tu paz tenés que alejarte, hacelo sin culpa, sin explicaciones largas, sin dudar. Tu paz no se negocia, tu dignidad no se discute, tu salud emocional es prioridad. Y quien no lo entienda, simplemente no te merece. Gabriel tenía 39 años cuando llegó a terapia por insistencia de su hermana. Decía que no creía en eso, que el tiempo lo curaría todo, como si el alma sanara sola. Había salido de una relación de casi 5 años que, en apariencia, era perfecta. Ella sonreía en las fotos, había planes, proyectos, viajes, pero en lo cotidiano, Gabriel se sentía invisible. Cada vez que expresaba una emoción, era juzgado. Si tenía un mal día, todo giraba en torno a ella. Aprendió a callar, a funcionar, a sobrevivir. Cuando empezó a hablar, no buscaba entenderla a ella, sino entenderse a sí mismo. Quería saber por qué había permitido tanto, por qué no sabía poner límites, por qué se sentía vacío, incluso después del final. Descubrió algo profundo. Nunca había aprendido a amarse, porque nunca se sintió autorizado a necesitar amor. Desde niño escuchó que los hombres no lloran, que deben aguantar, que mostrar emoción es debilidad. Lo creyó, lo grabó y vivió como si no necesitara a nadie. Pero esa falsa fortaleza lo estaba rompiendo. Nadie es una isla. La autosuficiencia absoluta también duele, también enferma. Como decía Marco Aurelio, la verdadera fuerza está en gobernarte a ti mismo. Aprender a hacerlo no significa cerrar el corazón, sino abrirlo con conciencia. Significa amar sin perderte, cuidar sin agotarte, dar sin renunciar a tu centro. Porque al final, el amor propio no es aislamiento, es el punto de equilibrio desde donde todo lo demás cobra sentido. Y cuando vivís desconectado de vos, empezás a buscar amor en lugares donde no hay cuidado, a aceptar vínculos fríos solo para no sentirte necesitado, a quedarte en relaciones donde el alma ya no respira. Gabriel lo entendió tarde. Había pasado años tratando de ser el hombre ideal, sin preguntarse si aquello realmente lo hacía feliz. Y cuando la conciencia llega, a veces duele. No basta con decir, me quiero. Hay que tener el valor de mirar de frente los propios abandonos, los silencios en los que tragaste el llanto, las veces que fingiste estar bien para no preocupar a nadie. Así como Mariana un día se eligió a sí misma, Gabriel también tuvo que aprender a elegirse, aunque no supiera cómo hacerlo, aunque le temblaran las manos. Comenzó a ir al gimnasio no para agradar, sino para fortalecerse por dentro. Empezó a salir solo, a viajar sin explicar tanto, a descansar sin culpa, a dejar de estar siempre disponible para quienes solo lo buscaban por conveniencia. Poco a poco empezó a sentirse suyo. Ya no necesitaba demostrar nada, ya no perseguía fantasmas del pasado ni idealizaba lo que fue. Empezó a construir un presente con sentido, uno donde él también importaba. Un día dijo algo simple pero profundo. Por primera vez en mi vida, estoy conmigo sin sentirme solo. Eso es amor propio, ese es el regreso a vos mismo. Quizás también hayas sentido que debías soportar más de lo que podías, que expresar lo que sentías te hacía débil, que poner límites te convertía en exagerado. Pero no naciste para resistir eternamente el dolor. Estás hecho para crear vínculos reales, donde puedas ser quien eres sin miedo. Y si estás empezando a hacerlo, a hablar más claro, a escucharte, a darte lo que durante años te negaste, estás volviendo a vos.
Y ese regreso es una de las formas más puras de valentía. Amarte no siempre se siente liviano. A veces es incómodo porque implica perder lo que no vibra contigo. El precio del amor propio es no gustarle a todos. Duele, sí, porque desde niños aprendimos a complacer, a no molestar, a buscar aceptación. Te enseñaron a sonreír cuando querías llorar, a callar cuando algo te hería, a actuar de una manera para ser querido. Pero llega un día en que elegís amarte y entonces todo eso se rompe. Y ahí aparecen las miradas, los comentarios, los juicios disfrazados de consejos. Has cambiado mucho, ya no eres el mismo, te estás volviendo distante. No es soberbia, es claridad. No te crees más, te crees suficiente. Y eso incomoda, porque cuando cambias, sin querer, invitas a los demás a mirarse, y no todos están listos para hacerlo. Te señalan porque es más fácil juzgarte que cuestionarse a sí mismos. Ahí entra en juego tu amor propio. Ahí es donde debes mantenerte firme, recordar por qué empezaste este camino, volver a ese vacío inicial que te empujó a despertar, a esa promesa silenciosa que un día te hiciste. No voy a volver a abandonarme por nadie. No tienes que dar explicaciones, ni justificar tus límites, ni pedir permiso para ser quien eres. Tu vida no se vota. Solo vos sabés lo que costó llegar hasta acá. Sabés cuántas veces callaste por miedo, cuántas veces fingiste por necesidad, cuántas veces sonreíste mientras por dentro te rompías. Y ahora que estás reconstruyéndote desde adentro, no permitas que una opinión ajena te saque de tu centro. Siempre habrá quien critique, quien no entienda, quien te cuestione incluso cuando hagas todo bien. Y está bien, no viniste a ser entendido, sino a ser auténtico. La autenticidad, como enseñó Epicteto, es vivir conforme a tu naturaleza, no a la aprobación de los demás. A veces, esa autenticidad asusta, incomoda, aleja, pero también libera. También atrae a quienes están en la misma frecuencia. Y cuando eso sucede, por fin empezás a pertenecer no al mundo, sino a vos mismo. Cuando te muestras tal como eres, puede que pierdas algunas cosas, pero nunca te pierdes a ti. Y eso vale más que cualquier mirada externa. Si el miedo aparece, si dudas de tus pasos cuando te juzgan, si te preguntas si hiciste bien en cambiar, respira. No estás solo, no estás equivocada, no estás exagerando, estás despertando, y todo despertar produce ruido. Pero sigue, incluso si todo tiembla, incluso si el camino no se ve nítido. Sigue, porque del otro lado de esa incomodidad estás tú, tu versión más libre, más consciente, más plena, y esa versión vale cada paso. A veces lo que te ata no es amor, es necesidad, vacío, miedo, y ese vacío, cuando no se enfrenta, cuando no se mira, cuando no se abraza con compasión, termina llenándose con cualquier cosa, con quien te ofrece atención, pero no cariño, con quien te mira sin verte, con quien te toca sin sentirte. En la dependencia emocional no se trata del otro, se trata de cómo te relacionas contigo, de cuánto crees que vales, de cuánto miedo tienes a quedarte en silencio contigo misma. Esa dependencia es una cárcel suave pero cruel. Empiezas a justificar lo injustificable, a soportar lo que antes no habrías permitido, a permanecer en lugares donde tu alma ya no está, solo por no enfrentar el eco de tu propia soledad. Y no hay culpa en eso. Es humano. La mayoría fue criada con la idea de que sin amor romántico no hay plenitud, que estar sola es estar incompleta. Pero eso es falso. No estás incompleta, no te falta una mitad. Ya eres entera. Lo que necesitas no es a alguien más que te complete, sino reencontrarte con lo que entregaste para ser aceptada. Con esa parte de ti que un día dijo, me ocuparé de mí después. Y ese después ya llegó. Porque si tú no te eliges, nadie podrá hacerlo por ti. La dependencia emocional no se cura con más amor externo, sino con más amor interno. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, cuando dejas de medir tu valor por los mensajes que llegan, cuando ya no temes que el silencio signifique olvido, entonces estás sanando. Sanas cuando prefieres dormir en paz antes que acompañada en angustia, cuando eliges soltar en lugar de rogar, cuando eliges quedarte contigo aunque nadie toque tu puerta. Sí, duele.
Duele como todo proceso de desintoxicación, el alma tiembla, la piel extraña, el cuerpo se resiste. Pero ese dolor no es castigo, es señal de limpieza. Es la evidencia de que algo en ti está despertando. Un día, sin darte cuenta, sentirás ligereza. Vas a notar que ya no revisas tanto el celular, que ya no esperas la validación ajena, que ya no necesitas que alguien te diga que vales, porque ya lo sabes, porque ya lo sentís, porque ya aprendiste a darte lo que antes mendigabas. Y no se trata de no necesitar nunca a nadie, se trata de elegir desde la libertad, no desde la carencia. Compartir porque se desea, no porque se teme estar sola. Cuando te amás, elegís sumar, no llenar vacíos. Elegís quedarte contigo incluso cuando nadie más lo hace. Y ese instante en el que decís con calma, no necesito que me amen para saber que valgo, es el inicio de la libertad emocional. Pero hay una última lección, la más difícil y más hermosa. Aprender a recibir lo bueno. Parece fácil, pero no lo es. Cuando has vivido desde la escasez, lo bueno asusta. Te regalan algo y lo rechazas con un no era necesario. Te elogian y respondes, no fue para tanto. Te ofrecen amor sano y desconfías, porque lo nuevo se siente extraño. Has aprendido a sobrevivir, no a disfrutar, y el gozo te resulta sospechoso. Sin embargo, como recordaba Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando comienzas a creer que mereces lo bueno, la vida empieza a entregártelo sin resistencia. Recibir lo bueno también es un acto de valor. Es abrir los brazos sin miedo, sin justificaciones, sin vergüenza. Es decirle sí a la vida sin exigir pruebas. Y en ese sí humilde y firme, el alma se ensancha. Porque lo contrario del miedo no es el coraje, es la aceptación. Aceptar que ya eres suficiente, que no falta nada, que ya puedes descansar en ti. Y lo alejas, no porque no lo ames, sino porque no sabes aún cómo sostenerlo. En ese punto comienza el trabajo más profundo del amor propio. Recordarte cada día que mereces lo bueno sin pagar con dolor, sin entregar tu dignidad, sin tener que probar nada, sin ganártelo a través del sufrimiento. Lo mereces simplemente por existir, por ser quien eres, por respirar. Sin embargo, a veces cuesta creerlo, sobre todo si creciste en un entorno donde lo bueno era escaso, donde el cariño se ofrecía con condiciones, donde cada gesto de amor tenía un precio emocional. Entonces, cuando la vida te regala cosas hermosas, no sabes cómo sostenerlas, cómo disfrutarlas sin culpa, cómo no sabotearlas, pero se puede. Podés entrenarte para recibir sin miedo. Podés permitirte conservar lo que antes te asustaba. Podés dejar de devolver cada cosa buena que llega a tu vida como si no te perteneciera. No es soberbia, es sanación. Es curar esa parte tuya que siempre espera lo peor, que cree que lo bueno es efímero, que piensa que la dicha pertenece a los demás. Merecer no es esperar perfección. Es dejar de rechazarte lo que la vida intenta darte. Empieza en lo simple, cuando aceptas un cumplido sin restarle valor, cuando disfrutas una comida sin contar culpas, cuando dices gracias sin justificarlo, cuando sonríes sin disculparte por estar bien, cuando no escondes tu brillo para no incomodar. Eso es merecer. Es vivir sabiendo que también tienes derecho a lo pleno, a lo bello, a lo abundante, no por ser impecable, sino porque eres humano. Como dijo Marco Aurelio, la dignidad del alma consiste en aceptarse y bastarse a sí misma. Aprender a creer eso transforma la forma en que caminas por el mundo. No tienes que sufrir para merecer amor. No tienes que sacrificarte para ser visto. No tienes que resistir el dolor para no quedarte solo. No tienes que pagar con lágrimas cada instante de alegría. El amor verdadero, el que nace de ti hacia ti, no castiga, abraza. Cuando aprendes a vivir desde ese lugar, ya no buscas amor para sobrevivir, lo compartes desde la abundancia interior. Entonces la mirada cambia. Lo que antes tolerabas, ya no puedes sostenerlo. Las personas que antes defendías, ya no te hacen bien. Los lugares donde antes reías, ahora te incomodan.
Los pensamientos que antes te acompañaban se sienten pesados, y ahí sabes que estás transformándote, no porque hayas dejado de amar, sino porque por fin estás incluyéndote en el amor. Eso implica decisiones, soltar a quien amas pero no te acompaña, alejarte de amistades que te drenan, salir de espacios donde no puedes ser tú, dejar de pensar que debes arreglar a todos para que te valoren. Soltar no siempre se siente como alivio inmediato. A veces llega primero la sensación de pérdida, de vacío, de nostalgia, pero si no sueltas, te quedas atrapado. Y por miedo al duelo, te niegas la evolución. Muchos dicen querer sanar, pero no están dispuestos a liberar lo que ya no vibra con su nueva versión. Ahí es donde te quedas detenido en una vida que ya no sientes tuya, en vínculos que te asfixian, en rutinas que te apagan, en pensamientos que te limitan. Soltar no es perder, es elegir, es decirle que sí a lo desconocido, aunque todavía no sepas qué forma tomará. Es reconocer que lo anterior ya no encaja contigo, y lo sabes. Lo sentís en el pecho, en la incomodidad, en el cansancio del alma. Cuando ya no puedes sostener lo que antes defendías con tanto esfuerzo, ha llegado el momento de abrir espacio. No hay crecimiento sin pérdida, ni evolución sin renuncia. Amarte implica dejar ir lo que te rompe. No todo lo que sueltas es malo. A veces simplemente ha cumplido su ciclo, y también eso merece gratitud. Honra a quien fuiste, a quien necesitó quedarse cuando no sabía cómo irse, a quien soportó lo que hoy ya no tolerarías. No lo juzgues, agradécele y déjalo ir, porque para construir lo nuevo, primero hay que vaciarse de lo viejo. Sí, puede dar miedo, el vacío asusta, lo desconocido incomoda, pero también libera. Libera tu energía, tu mente, tu tiempo, tu corazón, y en ese espacio despejado empieza la verdadera transformación. Cuando dejas de invertir tu fuerza en sostener lo insostenible, recuperas poder para lo que fluye, para lo que enciende, para lo que te hace bien. Empiezas a caminar más liviano, a respirar distinto, a decidir sin culpa, a mirarte al espejo con serenidad, porque ya no estás dividida por dentro, estás alineada con tu verdad, y eso nadie puede quitártelo. Si hoy sientes que algo en tu vida ya no encaja contigo, si hay un vínculo que duele más de lo que nutre, si hay un hábito que repites sin alegría o una máscara que sostienes solo para evitar el rechazo, quizás ha llegado el momento de soltar. No por orgullo ni enojo, sino por amor. Amor hacia ti, porque no se puede construir una vida verdadera desde un lugar que ya no refleja quién eres. Mereces una vida que se parezca a tu esencia, no a la versión que aprendiste a representar para sobrevivir. Cuando el amor propio aún no está firme, la mirada se escapa hacia afuera. Empiezas a medirte con la vida de otros, con sus cuerpos, sus logros, sus parejas, sus palabras, sus publicaciones. Lo haces casi sin darte cuenta, buscando una señal que confirme si vas bien, si estás a la altura, si eres suficiente. Pero cada comparación es una herida que te infliges sin notarlo, porque en el fondo, al compararte, estás rechazando tu propio proceso. Le estás diciendo a tu alma que no basta con ser tú, y ahí comienza el desgaste. Empiezas a esforzarte no por crecer, sino por parecerte. Modificas tu cuerpo, tus ideas, tu manera de hablar, intentando encajar en moldes invisibles. De pronto te preguntas, ¿por qué no tengo pareja si soy buena persona? ¿Por qué no me va tan bien como a los demás? ¿Por qué mi vida no se ve así? Y lo que no ves es que estás comparando tu vida real, con todas sus luces y sombras, con el escenario montado que otros muestran al mundo. Nadie publica sus noches de ansiedad, nadie comparte sus heridas más hondas, nadie muestra el miedo que siente al despertar. Y tú crees que esas ausencias te hacen menos, cuando en realidad te hacen humana. El verdadero amor propio nace cuando puedes decirte, así como estoy bien, con mis tiempos, con mis errores, con mi historia. Eso no es resignación, es aceptación, es el principio de una relación sana contigo. Y para llegar ahí, hay que dejar de mirar hacia los costados y empezar a mirar hacia adentro. Nadie tiene tu historia, nadie vivió lo que tú viviste. Nadie cargó tus silencios, tus pérdidas, tus noches de soledad. Entonces, ¿por qué seguir juzgándote con las medidas de otros?
Eso no es autocrítica, es violencia emocional. A veces esa comparación ni siquiera es consciente. Deslizas el dedo por una pantalla, ves lo que deberías tener, lo que ya deberías haber logrado, y tu mente empieza a atacarte. Mira cómo deberías verte. Pero todo eso es ilusión, porque lo que importa no se ve en una foto, se siente en el alma. Lo real ocurre dentro, en cada vez que eliges escucharte, en cada momento en que respetas tu ritmo, en cada respiro que das sin competir. Cuando te dices en silencio, voy bien, aunque nadie lo note, ahí estás sanando. Si hoy te sientes atrás, si sientes que vas más lento o que te falta algo, detente, respira, recuérdalo. No estás en una carrera, estás en un camino y el único paso que importa es el tuyo, no el de otros, no el que esperaban de ti. Si ese paso es lento pero firme, es perfecto, porque avanzar hacia ti mismo no requiere velocidad, solo dirección. Lo que te dices cuando nadie te escucha marca toda la diferencia. Puedes sonreír ante el mundo, puedes mostrar fuerza, dar consejos, seguir funcionando. Pero si por dentro tu mente es un campo de batalla, si cada pensamiento te hiere, si te hablas con dureza y exigencia, entonces vives en guerra contigo. Y nadie puede sobrevivir a eso sin quebrarse. Hay quienes no necesitan enemigos, porque se bastan con su propia voz para destruirse. Cada error se convierte en una sentencia, cada fallo en un castigo. Aprendieron a tratarse como fueron tratados, creyeron que su valor dependía del rendimiento, de la apariencia, de cuán útiles eran para otros. Y cuando no alcanzan esas metas, la mente se vuelve juez y verdugo. Siempre lo arruinas. Nunca es suficiente. Nadie te querrá así. Pero eso no es pensamiento, es violencia. Una violencia invisible, pero capaz de apagar el alma. Por eso, necesitas convertirte en refugio, no en amenaza. En esa voz interna que no miente, pero que tampoco hiere. Hablarte con compasión real, del tipo que dice, sí, esto dolió, pero no me hace menos. Fallé, pero sigo aprendiendo. No estoy donde quiero, pero me acerco. Ese cambio transforma todo. Porque cuando la voz interna se vuelve aliada, la vida entera se vuelve más ligera. Ya no buscas validación afuera, ya no te derrumbas ante el error. Aprendes a acompañarte, a sostenerte, a ser tu propio refugio. Te conviertes en la persona que necesitabas cuando eras niño, en un adulto que no juzga ni compara, que simplemente está presente con bondad. Como escribió Marco Aurelio, la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma, y ese orden comienza cuando decides tratarte con la misma ternura con la que abrazarías a alguien que amas. Ahí empieza la verdadera libertad. Ese adulto interior que abraza, que guía, que escucha sin juzgar, es una fuerza silenciosa capaz de sostenerte cuando todo afuera parece tambalear. Porque cuando aprendes a hablarte con respeto, a mirarte con ternura incluso en tu peor versión, nada ni nadie puede derrumbarte desde afuera. Ya no te conviertes en tu enemigo, ya no te saboteas, ya no te castigas ni te niegas lo que mereces. Y esa reconciliación interna, es la forma más pura de paz. Haz un pequeño ejercicio cada día. Antes de dormir, al despertar, o cuando sientas que perdiste el rumbo, mírate al espejo y pregúntate, ¿la forma en que me estoy hablando es la misma con la que trataría a alguien que amo? Si la respuesta es no, corrígelo, pero sin dureza, corrígelo con amor. No necesitas reproches, solo conciencia. Trátate como deseas que el mundo te trate, porque el primer amor no se busca afuera, nace en tu voz interna. Cuando esa voz se convierte en refugio, cuando tú eres tu propio lugar seguro, todo lo demás encuentra su sitio. Habrá días en los que todo parezca en calma, en los que te sientas fuerte, claro, centrado, y de pronto, sin aviso, una canción, una fecha, una mirada, un recuerdo te hacen volver a sentir lo mismo de antes. Esa nostalgia, esa angustia, ese nudo en el pecho que creías haber superado, vuelve a aparecer y te preguntas, ¿de qué sirvió todo si sigo sintiendo lo mismo? ¿No debería estar mejor ya? Y entonces surge el juicio, la comparación, el castigo. Pero no fracasaste.
Sanar no es un camino recto, es un recorrido lleno de curvas, de idas y vueltas, de momentos en los que retrocedes solo para tomar más impulso. A veces vuelves a lo mismo, sí, pero desde otro lugar, con más conciencia, con más herramientas, con la capacidad de observarte sin herirte. Eso también es avance. Antes esa tristeza te destruía, hoy solo te incomoda. Antes te robaba días enteros, hoy quizás te afecta por un rato. Antes creías que el dolor era eterno, ahora sabes que es pasajero. Ese es el verdadero progreso. No dejar que el dolor te arrastre ni borre tu valor. Por eso, trátate con ternura, especialmente cuando caes. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Te necesitas presente, sincero, amable contigo mismo. Habrá días en los que no puedas más. Días en los que te sientas pequeño, cansado o confundido. Pero incluso en esos días puedes seguir eligiéndote. No con grandes gestos, sino con actos simples. Descansar, comer bien, pedir ayuda, escribir lo que sientes, llorar sin culpa, decir, hoy no puedo, sin sentir que fallas. Eso también es amor propio. Es sostenerte en tu sombra, no solo en tu luz. Y recuerda algo esencial. Estás más avanzado de lo que crees, porque ahora, cuando caes, sabes que es temporal, sabes que no te define, sabes que tiene salida. Antes, el dolor era un muro, ahora es una puerta. La próxima vez que recaigas, no digas, volví al inicio. Di, estoy atravesando otra capa de esta herida, porque vas a salir, lo has hecho antes y lo harás otra vez. No te sueltes, no te abandones. Cuando más cerca estás de rendirte, más cerca estás también de renacer. Abrázate con más fuerza y sigue caminando. Aunque duela, aunque no tengas energía, aunque no sepas qué sigue. Cada paso, incluso el más pequeño, es una declaración de amor hacia ti. Hay una diferencia profunda entre decidir para agradar y decidir para respetarte, entre hacer lo que esperan de ti y hacer lo que sabes que necesitas. Esa diferencia marca el rumbo de una vida entera. Porque cuando no te amas lo suficiente, consultas al mundo cada paso que das, esperando aprobación, permiso o validación. Pero cuando te amas, no pides permiso para vivir como sientes. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en ti lo bastante como para escucharte. Y esa confianza es poder. La vida se construye con decisiones, algunas grandes, otras casi imperceptibles. Cada vez que eliges desde el miedo, te alejas un poco más de ti. Pero cada vez que eliges desde el amor, aunque tiemble la voz, aunque no haya certezas, vuelves a casa. Elegir desde el amor propio puede ser dejar una relación donde ya no hay cuidado. Comenzar de cero aunque nadie lo entienda, decir no aunque alguien se enoje, cambiar de rumbo aunque otros no lo aprueben. Porque ya comprendiste que tu paz vale más, que tu salud emocional no se negocia, que tu tiempo es sagrado y tu energía no se regala a quien no sabe verla. Como decía Marco Aurelio, la verdadera fuerza del alma consiste en permanecer en calma aun cuando la vida sacude todo alrededor. Esa calma nace cuando aprendes a tratarte con la misma ternura con la que siempre esperaste que te trataran los demás. Claro que no es sencillo. Tomar decisiones desde el amor propio implica perder seguridades, soltar lo que da calma momentánea, enfrentar la incomodidad de ser quien realmente eres, incluso cuando eso incomoda a otros. Pero lo que se gana es infinitamente más valioso. Coherencia, fuerza interior, libertad, respeto. Empiezas a construir una vida que te refleja, una vida que se parece a lo que eres en lo más profundo, no a lo que fingías ser, ni a lo que otros necesitaban que fueras, sino a tu verdad desnuda, a tu honestidad sin maquillaje, a tu luz más real. Eso es amor. No el amor romántico de los cuentos, sino el amor consciente, el que se elige cada día, el que no te abandona cuando fallas, el que te sostiene cuando caes. Si hoy estás frente a una decisión difícil, si el miedo te paraliza o no sabes qué camino tomar, no te preguntes qué deberías hacer. Pregúntate, ¿qué decisión me acerca más a mí, qué me da paz, aunque me asuste? Y sigue esa dirección, aunque duela, aunque nadie lo entienda, aunque la incertidumbre te acompañe. Porque lo esencial no es que el mundo te apruebe, sino que tú seas fiel a tu esencia,
que te sostengas con lealtad incluso en el caos. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad proviene de hacer cada cosa como si fuera la última, con sinceridad y sin dejarse arrastrar por el miedo. Has caminado mucho más de lo que crees. Has llorado en silencio cuando nadie te veía, has despertado con el alma rota y aún así seguiste adelante. Has amado a quienes no supieron cuidarte, has entregado más de lo que te dabas a ti, has soportado lo que hoy no aceptarías ni un segundo. Y sin embargo, aquí estás, buscándote, rescatándote, acercándote a ti misma. Eso también es amor, el más valiente de todos, porque no cualquiera tiene el coraje de mirarse sin máscaras, de perdonarse, de reconstruirse después de haberse caído. Lo haces y eso merece respeto. Antes de cerrar este instante, hay algo que vale la pena reconocer. Gracias por no rendirte contigo. Gracias por seguir buscando, por elegir sanar aunque duela, por abrirte a ser acompañada aunque no sepas cómo. Gracias por tu humanidad, por tu vulnerabilidad, por seguir aquí siendo tan tú, tan real. Y si alguna vez vuelves a perderte, si olvidas lo aprendido, si sientes que retrocedes, no te castigues. Vuelve a tu centro, a tu raíz, a tu voz interior. Esa voz ya sabe decir: hoy también me elijo. Porque al final, el verdadero amor de tu vida siempre ha estado contigo. No necesita flores ni promesas, solo tu presencia, tu fidelidad, tu ternura. Ese amor eres tú, cuando te abrazas en soledad, cuando te celebras sin testigos, cuando te miras al espejo y reconoces: no soy perfecta, pero soy real. Y eso basta, porque basta. Eres suficiente. Y si algún día lo olvidas, regresa aquí, escúchalo otra vez, las veces que haga falta, hasta que esa verdad se quede a vivir dentro de ti. Gracias por estar, por confiar, por permitir que esta voz te acompañe un tramo del camino. Ahora te toca continuar, caminar con más firmeza, cuidarte con más ternura, amarte con más conciencia, no para ser mejor que nadie, sino para ser más tú que nunca. Desde ahí, la vida empieza a tener sentido.